Se acaban de cumplir 6 años del inicio de la guerra en Siria, un conflicto que ha desatado la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, las organizaciones humanitarias alertan de que el avance del populismo y de la extrema derecha, así como la falta de voluntad política, están alimentando el rechazo a migrantes y a refugiados. Seis años de guerra, 321.000 muertos. 5 millones de personas luchan por sobrevivir bajo las bombas. Cerca de 5.000 han muerto en el Mediterráneo. Y 78.000 personas esperan ser acogidas en Europa. Pero esto que resumimos en cifras tiene detrás personas con una historia cada cual más dura. Y sin duda, los niños son los que se llevan la peor parte. En el reciente informe sobre las secuelas de la guerra de Siria, Save the Children nos habla de las heridas invisibles de estos niños. Llamamos heridas invisibles porque son heridas que no se ven. Heridas que están condenando a estos niños desde pequeños. Algunos lo único que han conocido ha sido la guerra, ¿no? Niños de 4 o 5 años que han nacido ya en conflicto, alertando sobre qué está pasando sobre su salud mental y qué es lo que va a pasar en Siria en 20, 30, 35 años cuando estos niños sean los que tienen que dirigir el país y en qué condiciones van a estar estos niños y en qué condiciones va a estar ese país en poco tiempo, ¿no? La imagen del pequeño Aylan Kurdi sin vida en la playa turca de Bodrum conmovió al mundo, se hizo viral y despertó la conciencia colectiva sobre una guerra ante la que media humanidad miraba hacia otro lado. Desde 2015, que comenzó la crisis de refugiados en el Mediterráneo, han muerto 4.000 personas, de las cuales un tercio son niños. La voluntad política salva vidas. Si los gobiernos tuvieran esa voluntad, tuvieran esa decisión, probablemente no habrían muerto tantas personas. Ahora mismo en Grecia, en Serbia, hay miles de personas hacinadas en campos de refugiados, donde no se permite trabajar en muchas ocasiones a las organizaciones de la sociedad civil, donde los gobiernos no están haciendo nada y la Unión Europea no está dando una respuesta a esta crisis. Esta otra escena sembró estupefacción. Hizo correr ríos de tinta, pero dejaba entrever un sentimiento latente que ha ido creciendo a la par que lo ha hecho la crisis migratoria, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Esa zancadilla de una periodista a un refugiado sirio se ha convertido en el símbolo de la respuesta europea a los refugiados. Esta otra de miles de personas atrapadas durante semanas en Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, en condiciones infrahumanas, se convirtió en el símbolo de la incapacidad de Europa para gestionar la crisis migratoria. Lejos de ello, Europa ha levantado vallas, cerrado fronteras y desviado responsabilidades a países de fuera de la Unión, echando por tierra tratados, principios e ideales humanitarios. Desde hace ya un tiempo venimos viendo cómo se construye poco a poco lo que llamamos la Europa fortaleza, que es esa Unión Europea que eleva cada vez los muros más grandes a su entorno y que internamente también empieza a ver cómo el discurso del miedo es el que se instala por parte muchas veces de los propios administraciones públicas o desde los propios cargos públicos políticos. Esa Europa fortaleza que estamos construyendo poco a poco al final nos daña a todos, porque lo que provoca es un mundo cada vez más encerrado, cada país de su entorno, y cerrado por tanto la posibilidad de desarrollo, de globalización y de construir economía conjuntamente. Javier Cuenca, responsable territorial de Andalucía Acoge, presentaba esta semana junto a Amnistía Internacional la campaña 5 millones de pasos, con la que se pretende hacer visible la dureza de la travesía de miles de sirios que huyen de la guerra, desde que salen de Siria hasta llegar a la capital de Europa. Pero a este lado del Mediterráneo, la Europa de los derechos humanos ha resultado ser un espejismo, y el avance del populismo y la extrema derecha están alimentando el crecimiento de la xenofobia, el racismo y el rechazo a la población migrante y refugiada, especialmente de origen musulmán. Que no son sino personas que buscan unas oportunidades de vida digna en un sitio distinto al que nacieron. De manera que, aunque hablemos de crisis, en realidad lo que tenemos que hablar es de cambio de modelo y de cambio de forma de entender la ciudadanía. Cada vez más lo que es importante es dónde vive uno, dónde ha elegido vivir y dónde va a vivir los próximos años, no tanto dónde ha nacido. Españoles
hay por todos sitios del mundo y seguramente muchos de ellos se van a quedar allí a vivir, y cada vez más a Andalucía y España vienen gente de otros sitios, pero que van a ser andaluces y españoles con el paso del tiempo. Ese es el contexto en el que estamos. Entonces, compararlo con elementos anteriores es más difícil. Lo importante es saber que el mundo está cambiando y que somos parte de ese cambio. A principios de 2015, la Unión Europea se comprometió a acoger a 160.000 refugiados y reasentar a 20.000. Según la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, a finales del pasado año solo había cumplido con el 7% del compromiso. España se comprometió a acoger 17.337, de los que solo ha acogido a 1.140. España tradicionalmente ha tenido una política de asilo muy pobre, y en los últimos años, fruto de la crisis de los refugiados, está cambiando ese ciclo de protección internacional, pero aún así seguimos siendo uno de los países de la Unión Europea que menos asilo reconoce en el contexto en el que vivimos. Estamos exigiendo al Gobierno central que cambie esa política, que asuma los compromisos y que las comunidades autónomas evidentemente apoyen esas políticas y pongan a disposición del Gobierno central las plazas suficientes y todos los sistemas de protección y de acogida. El endurecimiento de la Directiva de Retorno propuesta por el Parlamento Europeo puede elevar hasta 18 meses el calvario que para los migrantes supone la estancia en los centros de internamiento. Tengo que decir que los centros de internamiento son un verdadero agujero negro de los derechos humanos en España. Las personas están sin condiciones básicas para la vida digna y, de hecho, algún miembro del gobierno andaluz los ha declarado como una auténtica pocilga, declaraciones con las que estamos totalmente de acuerdo. Estos centros de internamiento, que son, como digo, un agujero negro de derechos humanos, pueden tener a las personas hasta 2 meses retenidas sin haber cometido ningún delito, solamente por el hecho de no tener la documentación en regla. Lo que la Unión Europea nos invita ahora y exige a los Estados miembros, exige a los Estados miembros, es que se aumente ese plazo hasta 18 meses. Ante la incapacidad de Europa para dar una solución a la crisis migratoria, a finales de 2015 Bruselas pactó con Ankara detener el flujo migratorio desde Turquía a cambio de una compensación económica y de agilizar el proceso de su ingreso en la Unión. Un acuerdo plagado de sombras que ahora pende de un hilo porque Turquía amenaza con romperlo. Amnistía Internacional y Andalucía Acoge denuncian los mecanismos que emplea la Unión Europea para contener los flujos migratorios en su origen. Una herramienta fundamental es jugar con los fondos de colaboración con terceros países o de cooperación al desarrollo directamente para gestionar los flujos migratorios. El acuerdo con Turquía, por ejemplo, es un caso en el que se sobornaba literalmente al gobierno turco para que hiciese de frontera de contención de las personas refugiadas, sin preocuparnos de en qué condiciones estaban esas personas en Turquía, pero también ocurre con Marruecos, donde se ligan a los fondos de cooperación con Marruecos el cierre de las fronteras, impedir que las personas africano-saharianas puedan pasar a la frontera española, o, como en los últimos meses se ha visto, el acuerdo de la Unión Europea de vincular los fondos de cooperación con Senegal, con Nigeria, con Mauritania y con otros países de África subsahariana a que estos países impidan o frenen la salida de sus habitantes hacia Europa. Según la Convención del Refugiado de Naciones Unidas, todo refugiado tiene derecho a ser admitido al país que llegue y a que se le permita libertad de movimiento, un derecho olvidado o ignorado por muchos gobiernos.